Hermano Santiago, Ándale, iniciamos. pues iniciamos, son las 8. 8 en punto, hermanos. Dios les bendiga. Qué privilegio ver nuevos rostros. Gracias a Dios porque nos permite usar estos medios y conectarnos de esta manera. Todos sean muy bienvenidos. En esta oportunidad vamos a estar aprendiendo juntos sobre algo muy importante que es no solamente lo que compete a la historia de nuestra iglesia, sino que también a aquella historia que nos llevó a acercarnos, a regresar a la escritura. Y esto fue el movimiento de reforma. Y en esta noche, hermanos, vamos a estar aprendiendo bajo la dirección de nuestro hermano Santiago Godínez. La mayoría lo conocemos tal vez. Él es anciano de nuestra iglesia Monte Sinaí, ingeniero, y también él tiene ya un doctorado en teología, y que el hermano siempre está ahí disponible, presto y como un buen siervo del Señor para apoyarnos y compartir con nosotros esta bonita enseñanza. Hermanos, los invito a inclinar su rostro en esta noche y vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Oremos. Amado Dios y Señor, en esta hora te damos muchas gracias, Padre, porque en tu infinita bondad, Señor, nos das este privilegio de poder reunirnos, Señor, desde ahí, desde el interior de nuestra casa, y poder, Señor, vernos, escucharnos, con este fin, con este propósito, Padre Santo, de aprender más de ti, de aprender, Señor, sobre la historia de tu amada iglesia y cómo nosotros ahora formamos parte de ella, Señor. Permite que tu siervo, nuestro hermano Santiago, tenga, Señor, tu sabiduría, tu conocimiento y tu inteligencia en esta noche, guiado por tu Espíritu Santo, nos permita recordar y aprendamos todos, Señor, la importancia de este movimiento que tú permitiste hace ya muchos años. Señor, guíanos en esta hora. Queremos que nos enseñes y que nos ayudes, Señor, a retener esta bonita información, pero también esta enseñanza que será de mucha bendición para nosotros. Nos encomendamos a ti en esta hora, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Adelante, hermano Santiago, y todos bienvenidos, hermanos. Gracias. Pues gracias por esa presentación y pues vamos a iniciar con esta charla. Vamos a tratar de hacer un recorrido histórico a través de lo que fue, lo que es en la actualidad la Reforma Protestante. Quizá para los cristianos que nos llamamos evangélicos, el hablar de Reforma Protestante es un término muy conocido, muy familiar, aunque a veces desconocemos muchas cosas de por qué se dio, por qué llegó, pero lo que vamos a tratar de ver en estas 3 charlas que tendremos el día de hoy, mañana y el sábado, es ver la importancia de este evento, la Reforma Protestante, en la iglesia el día de hoy, en el siglo XXI, y no solamente en la iglesia, sino en la sociedad. Y para poder entender pues, lo que sucedió con la Reforma, por qué se dio, lo hemos dividido en 3 partes. ¿Cómo es que llegamos a la Reforma? ¿Qué es la Reforma? Y la influencia el día de hoy. En el tratar de definir lo que es la Reforma, bueno, pues es un movimiento que se dio en el siglo XVI, específicamente inició en 1517, el 31 de octubre, y inicialmente era un movimiento enteramente religioso, pero en muy poco tiempo se convirtió en un movimiento fuertemente político, económico y cultural. Y en el transcurso de estas pláticas vamos a ver por qué sucedió esto. ¿Por qué de ser un movimiento netamente religioso? Básicamente, lo voy a decir así como de forma chistosa, era un pleito entre comadres de la Iglesia Católica. Los 2 actores principales de este pleito eran 2 facciones del catolicismo, donde por un lado estaban una parte católica que decía que el cristianismo se había perdido y deseaban vehementemente regresar al cristianismo bíblico. O sea,
regresar a lo que Cristo había enseñado, al evangelio que los apóstoles habían enseñado, al evangelio que los padres de la iglesia habían dejado como herencia. Había otra facción que en el transcurso de los siglos había cambiado totalmente este pensamiento evangélico y no deseaban ninguna reforma porque estaban tranquilos como estaban. La iglesia tenía en ese entonces muchísimo dinero, estaban enfrascados en una obra monumental en la reconstrucción de la Basílica de San Pedro y finalmente este asunto que originalmente era religioso se tornó político. Y en el transcurso de la plática vamos a ver por qué se tornó político. Y finalmente resultó ser más político que religioso. Pero esto nos va a tomar un poco de tiempo, porque necesitamos ver cómo es que llegamos a la reforma. Este proceso, pues evidentemente implica un cambio. Cuando decimos, bueno, yo quiero remodelar mi casa o quiero remodelar mi biblioteca, tengo que pensar si le voy a poner papel tapiz o voy a quitar el piso de madera y voy a poner de vinilo o lo que sea. Reformar implica cambiar, transformar, adecuar algo. Entonces, lo que vamos a ver es qué querían los reformadores reformar. ¿Qué no les gustaba de la iglesia que tenían? Acuérdense, no pierdan de vista lo que dijimos. Los dos contrincantes eran católicos romanos. En este caso, las fotografías que vieron ahí, la de la izquierda era la de Martín Lutero y la de la derecha era la de León X, que fueron los protagonistas de este conflicto, de esta confrontación, ¿sí? Y bueno, la comunidad católica fiel al evangelio deseaba vehementemente que todas las cosas que ellos veían que estaban mal fueran transformadas. Y algo que tenemos que tener muy en mente es que cuando la gente no evangélica habla de la reforma, inmediatamente piensan en aquella frase desde, uy, no vayas a dejar la iglesia en manos de Lutero porque la va a destrozar. Eso es lo que la gente piensa, ¿no? Pero originalmente ni Lutero ni todos los que querían reformar la iglesia querían dividirla. Esto es algo muy importante que tenemos que tener en mente. Los reformadores iniciales no querían dividir la iglesia. Simplemente querían que lo que se estaba haciendo mal se arreglara. Es decir, oye, voy a remodelar mi casa, pero no necesito tumbarla. Solamente puedo raspar la pintura vieja y ponerle pintura nueva. Eso es lo que quería Lutero y lo que querían otros reformadores. Oye, quita lo que está mal y vamos a continuar con el origen de la iglesia, que es lo que Jesucristo enseñó. Tenemos que tomar en cuenta en toda esta plática este concepto importante. El origen de la reforma no era dividir la iglesia, como muchos historiadores dicen. De hecho, Lutero ni siquiera intentó hacer una reforma. Digamos que podríamos decir coloquialmente, a Lutero la reforma le salió como el burro que tocó la flauta. Él hizo una acción en contra de León X específicamente y de repente todos los demás se colgaron de él porque vieron la oportunidad de hacer el conflicto, no religioso, un conflicto político. Es muy importante. Para entender cómo es que se da la reforma, necesitamos ver el origen de la iglesia. Y es algo que les va a sorprender, porque no muy seguido hablamos de esto. Las premisas primeras es que Jesús de Nazaret es el fundador de la iglesia. Pero fíjense bien, la funda en Judea. Vayan tomando nota de este asunto, porque cuando vayamos avanzando van a decir, ah, caray, ¿y qué tiene que ver la iglesia con Roma? ¿Dónde se conectan? Bueno, pues Jesús de Nazaret era judío. Ese es el segundo punto. Fundó su iglesia en Judea, que lo que conocemos hoy como Israel y que en algún tiempo fue Palestina, pero en el tiempo de Jesús se llamaba específicamente Judea. Era judío.
y por lo tanto creció con todos los ordenamientos que la ley judía establecía. Podemos encontrar en los evangelios que al 8º día fue circuncidado, que cada año visitaba Jerusalén para celebrar la Pascua con sus papás. En uno de los evangelios se nos narra una escena muy trágica cuando él va a Jerusalén a celebrar la Pascua y se queda platicando con los doctores de la iglesia y sus papás regresan a Belén y él se queda allí y les saca un susto tremendo, ¿sí? Y Jesús era judío en un pueblo judío y cumplía las leyes judías. Cuando creció e inició su vida pública, vemos otro asunto interesante. Sus primeros discípulos, todos eran judíos. ¿Qué idioma hablaban? Hablaban el arameo y todos eran judíos. Y cuando empezó a haber conversos, todos los conversos, sin excepción, eran judíos. Todos eran judíos. Y luego vemos que todos estos primeros creyentes hablaban también el arameo. De tal manera que vemos que la iglesia está creciendo, pero es una iglesia, la podemos llamar judía. Es una iglesia judía. No había templos así que como los que conocemos hoy, la iglesia Monte Sinaí o Cristo, Fuente de Redención o cosas así. No. ¿Saben qué es lo que había? La gente se juntaba o en sus casas o lo que leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se juntaban en las sinagogas. ¿Por qué? Porque eran judíos. Tenemos que tener en la mente muy claro ese punto para entender la reforma. La iglesia es judía, de discípulos judíos, de creyentes judíos. Luego, en los círculos religiosos hoy día, cuando oímos hablar de la religión cristiana y sobre todo quien no es cristiano, se refiere al cristianismo como la religión judeocristiana. Y esa es una manera correcta de llamarla porque el que la fundó era un judío, los discípulos eran judíos y lo único que se introdujo fue el cristianismo. Hay un filósofo posterior a la Reforma que le llamaba a la iglesia original los judíos mesiánicos. ¿Por qué les llamaba a los judíos mesiánicos? Porque fueron los que creyeron dentro de la religión judía que venía el Mesías prometido en sus escrituras. El Mesías le pertenece a la religión judía y los judíos que creyeron en su Mesías, pues eran judíos mesiánicos. Y así se les conoció por mucho tiempo. Algo interesante que tenemos que notar también es que Jesús utilizó las escrituras, pero no tenía una Biblia como la que nosotros tenemos hoy. Él tenía unos rollos de cuero o de papiro y que contenía lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. En varios pasajes de la Escritura vemos cuando Jesús lee en la sinagoga la Escritura y cuando dice que abre el rollo de Isaías, pues está citando al Antiguo Testamento. ¿Y en qué estaba escrito esto? En hebreo, en el hebreo ceremonial. Y vemos otra vez la identidad del pueblo judío con el cristianismo. El fundador del cristianismo está leyendo las escrituras judaicas en hebreo. Luego pasa el tiempo y el momento histórico en el que Jesús aparece en Judea, el Imperio Romano tiene sojuzgado a Israel y lo tiene bien dominado, pero el Imperio Romano había sido fuertemente influido a los que ellos vencieron, a los griegos. Y los griegos habían tenido dos etapas importantes en su creación. Primero, cuando fueron el imperio propiamente griego y la filosofía griega y todas esas cosas, pero cuando viene Alejandro el Grande y extiende el territorio de Grecia a casi todo el mundo, se crea lo que se conoce como el imperio o la cultura helénica. Y la cultura helénica tenía una característica muy interesante. Cuando llegaba a un pueblo,
pues sí, llegaban guerreando, pero cuando los sometían, no eran como los romanos, que decían, bueno, ahí quédate con tus cosas, nomás págame el tributo. No, los helenos tenían por característica enseñarle a las personas arquitectura, filosofía, música, literatura y sobre todo su lengua. Y su lengua era muy interesante porque tenía un vocabulario mucho más amplio que el hebreo. Muchos eruditos creen que los apóstoles escribieron en griego porque en el hebreo no había todas las formas de retórica y todas las formas gramaticales que se encuentran en el griego. Pero esta nueva iglesia judía con miembros judíos tiene ahora escritos que le dan la forma al cristianismo en griego, ¿sí? Esta es una pequeña transformación que ahora tiene la iglesia. Tenemos una iglesia judaica con miembros judíos, pero con escritos en griego. Y ya vamos casi terminando el primer siglo y todavía no aparecen personajes externos al cristianismo. Son puros judíos que hablan hebreo, pero que están ya leyendo escritos en griego. En este punto, pues ya se está generando una nueva doctrina, una nueva iglesia, y los judíos que no aceptaron al Mesías empiezan a tomar una cierta separación con este nuevo grupo de judíos que creen en el Mesías. Entonces, fíjense lo interesante que es el asunto. No estamos hablando de que Jesucristo fundó una iglesia diferente, una iglesia aparte de lo que había. Él simplemente predicó algo, sus seguidores lo pusieron en el idioma griego y eran seguidores griegos hebreos que creyeron en él. Y de tal manera que podríamos aventurarnos a decir que ahora existían los fariseos, los saduceos, los esenios, los escribas y los mesiánicos. Una rama más de la cultura judaica. Eso es lo que tenemos cuando se escriben los Hechos de los Apóstoles. Una rama más de la cultura judaica. Nadie más los veía como si fueran una iglesia diferente. De hecho, vemos en los Hechos de los Apóstoles que por ahí uno de los reyes de los que visita Pablo les llama por primera vez cristianos, porque nadie los conocía con ese nombre, ¿sí? Porque eran simplemente judíos que creían en el Mesías, creían que Jesús era realmente el Mesías. Los demás pues negaban que Jesús era el Mesías y seguían siendo judíos. Otro hecho importante es que todos estos judíos mesiánicos siguieron siendo judíos, seguían asistiendo a la sinagoga, seguían cumpliendo los ritos que les imponía su religión judía. No se separaron inmediatamente de la situación. Esto pasó más tardíamente. De tal manera que pues necesitamos ver que esta nueva iglesia, con los escritos en griego, ya tenía un nuevo rumbo y estaba estableciendo una nueva doctrina, totalmente diferente a la que el mundo conocía, ¿sí? Y con el paso del tiempo, los judíos empiezan a dispersarse un poco y es inevitable que este mensaje del Mesías llegue a los gentiles. Y los gentiles son aquellas personas que vivían en Judea, pero que no eran judíos, o cualquier persona que vivía fuera de Judea. Los egipcios, los romanos, los griegos, los turcos, todos ellos eran gentiles. Y así se les llamaba, los gentiles. Y aquí se presentó el primer problema que tuvo la iglesia en su vida como iglesia. Cuando se empezó a predicar a los gentiles, la mayoría de los gentiles a los que se les predicó primero provenían de la cultura helénica. De tal manera que su cultura era politeísta, a diferencia de los judíos que eran monoteístas, y todo su pensamiento, todo su devenir de pensar estaba sujeto a una cuestión llamada materia-forma. Era el pensamiento platónico aristotélico. Era la herencia de la cultura helénica, el pensamiento filosófico de Platón
y de Aristóteles. De tal manera que cuando se les empezó a predicar, inevitablemente este pensamiento platónico aristotélico se mezcló con las ideas cristianas y dio lugar a un fenómeno que se conoce como dualismo. El dualismo es cuando yo trato de conciliar dos cosas que no se pueden conciliar, pero a como dé lugar las concilio. Les voy a dar un ejemplo. Platón decía que igualmente existe el movimiento y el reposo. Y son enteramente opuestas. O estás en reposo o estás en movimiento. Y entonces Platón decía que no era necesario decir que eran totalmente antagónicos, sino que en un momento podemos conciliarlos amablemente. Y Platón encontró la manera de conciliar el que no me muevo con el que sí me muevo en el ser. Es decir, bueno, los dos existen. Existe el movimiento y existe el reposo. Como los dos son, se pueden unir. ¿Se fijan qué manera tan forzada de juntar dos pensamientos que no se pueden juntar? O sea, no puedo juntar el reposo con el movimiento. O me muevo o me quedo quieto. O sea, no hay, aunque me mueva a una millonésima de segundo por hora, me estoy moviendo. O sea, el reposo es reposo y el movimiento es movimiento. Eso es física. Pero Platón decía, pero los dos existen, así es de que los podemos juntar en el concepto mental de que los dos existen. Y así puedes fusionar el movimiento y el reposo en el concepto del ser. Y esto es el dualismo. Y ese dualismo se metió en la nueva religión cristiana. Y ese dualismo, hermanos, no nos lo hemos podido quitar. Todavía lo tenemos dando lata en todas las iglesias. Y cuando hablo de iglesia, no estoy hablando de iglesias presbiterianas, bautistas, metodistas, católico-romanas, no, de la iglesia en general. El dualismo afectó a todos. ¿Por qué? Porque se metió en la cultura, en la nueva cultura de este nuevo pensamiento cristiano y lo minó desde dentro. Y vamos a ir más adelante viendo cómo es que lo minó de manera tan terrible. Vean ustedes aquí esto que tienen ahí en la pantalla. Está largo, pero es una advertencia que el apóstol Pablo hace a los Gálatas de este pensamiento dualista. Ya en la época del apóstol Pablo, estaba el pensamiento griego a través de un grupo que se llamaban los gnósticos, tratando de minar a la iglesia de Cristo, y se meten y empiezan a decir cosas que afectan al cristianismo. Lo que los gnósticos decían era que la salvación se obtenía a través de un mensaje acá espiritual especial que le llegaba a algunas personas, y solamente los que lo recibían, los que tenían esa gnosis, conocimiento, solamente los que tenían este conocimiento eran capaces de lograr la salvación. Y empezaron ahí a destruir la iglesia, y el apóstol Pablo les advierte, cuidado, no hay otro evangelio, y aquel que les trate de meter la idea de que hay un evangelio diferente, pues sea anatema, o sea desechado. Es muy importante ver que pues, el libro de los Gálatas se escribió en el año 54 y ya la iglesia estaba sufriendo ataques del tamaño de los gnósticos. Finalmente los gnósticos fueron apagados en toda su filosofía y fue un capítulo negro para la iglesia, pero pudo ser vencido el gnosticismo. Hay doctrinas que intentaron fuertemente modificar la iglesia. Gente que decía, bueno, yo soy judío y yo soy mesiánico, pero yo quiero seguir haciendo lo que los judíos hacen. E intentaban modificar lo que decían los nuevos escritos que estaban apareciendo, los evangelios, las cartas paulinas. Acuérdense que
que ellos en su tiempo no tenían los libros como nosotros los tenemos, tan cómodamente, todos juntos en un libro, con índices y algunos hasta raspaditos ahí que dicen el nombre de cada libro, muy bonitos, ¿no? Y Biblias con comentarios y con dibujitos. No, 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 no. Apenas estaba empezando a formar toda esta escritura. Y los dos aspectos que afectaron más en ese tiempo fue el helenismo y el gnosticismo. ¿Por qué? Porque el helenismo trajo el dualismo y el gnosticismo trajo la duda de la doctrina. Y fueron dos cosas con que tuvieron que lidiar estos primeros cristianos. Al terminar el siglo I, vemos dos vertientes. Hay dos caminos muy marcados, y uno es el cristianismo más los evangelios, y el otro es el cristianismo más toda la cuestión pagana que estaban trayendo los helénicos y los gnósticos. Y bueno, vamos a ver ahorita, lo que vamos a ver adelante, es cómo unas cuantas personas siguieron el camino recto del del cristianismo y los evangelios, y otros se desviaron y empezaron a aceptar poco a poco ciertas cosas que los fueron alejando de las enseñanzas originales que el creador del cristianismo dejó, y que es Jesucristo. Entonces vamos a hacer un recorrido sobre todas estas desviaciones. Véanlo como si fuera un balde en el que vamos a ir poniendo canicas o pelotas, y se va llenando el balde hasta que se va a llenar. Y vamos a ir viendo cómo estas desviaciones fueron ocasionando que se llegara a la reforma, ¿sí? Lo voy a estar repitiendo varias veces. La reforma no se da en el vacío. O sea, la reforma no es la reacción visceral de Martín Lutero ante el enojo de que se estaba vendiendo el perdón de los pecados. La gente a veces dice, no, pues la reforma la inició Lutero cuando puso sus 95 tesis. Pues no, déjenme decirles que no. La reforma inició 100 años antes de Lutero, y es lo que vamos a ver. Aquí en este caso vamos a iniciar con analizar cada desviación que tuvo la iglesia, cómo se fue alejando del camino central para llegar a lo que era cuando Lutero la quiso reformar. La primera desviación importante la tuvieron dos de los conocidos padres de la iglesia. Se conoce como padres de la iglesia a todos aquellos cristianos convertidos al cristianismo que tuvieron contacto directo con los apóstoles. Y por eso se les conoce como padres de la iglesia. Y estos dos padres, Clemente y Orígenes de Alejandría, que al final del siglo I y principios del segundo, intentaron congraciar el platonismo con el cristianismo. Era lo que les decía hace rato. No tenían el pensamiento dualista platónico, no tenían nada que hacer con el cristianismo. El cristianismo no es dualista. Y lo trataron de forzar hasta que lo juntaron, pero el resultado fueron doctrinas que hoy todavía afectan el desarrollo y crecimiento de la iglesia. Entonces, estas dos personas, Clemente y Orígenes, pues no lo hicieron, digamos, malintencionadamente. Ellos, sobre todo Clemente, tenía una educación helenística muy profunda, y por eso fue el que más trató. Después Orígenes, que era abogado, él trató a través de las leyes de hacer una conjunción de Platón con los nuevos ideales cristianos, y lo cual resulta improcedente. Luego vino un ataque muy curioso que rápidamente fue sofocado. Se llamaba el docetismo. Y esto era una doctrina que afirmaba que Jesús fue solamente como una ilusión, algo que nos imaginamos que ahí estaba, pero de repente se esfumó y quedó como algo en nuestra mente y en nuestra memoria. Y sí, créanme, acalambró a los primeros cristianos, pero surgieron escritores que vehementemente los atacaron y demostraron la historicidad de Jesucristo, ¿sí?
Es muy interesante ver cómo en los evangelios, sobre todo Lucas, se da la tarea de presentar la historia con datos. Cuando empieza a decir, era el año fulano y estaba de emperador fulano y estaba en el puesto perengano. Lo sitúa en el tiempo y en el espacio para que los acontecimientos que está narrando, todo mundo pueda decir, ah, sí, yo conocí a Pilatos, el que estaba de procurador en Judea, y yo supe que ahí estaba. Y entonces Lucas lo relaciona directamente con el momento histórico. Después del docetismo vino un verdadero dolor de muelas para la iglesia. Fue un obispo que se llamaba Arrio. Ahí Rosy Certuche nos podrá decir lo que son los dolores de muelas y los que los han sufrido, qué terrible, ¿verdad? Es muy, muy molesto. Pues eso fue Arrio para la iglesia. Arrio negaba la divinidad de Jesucristo. Él decía, pues sí, ahí está el Jesucristo histórico, pero pues era un buen hombre y tenía ahí un dejo de divinidad. Fue creado, no aceptaba que era consustancial al Padre, pero sobre todo negaba su divinidad. Y esta doctrina pues fue circulando cada vez con más insistencia. Para ese entonces había llegado al poder en el Imperio Romano Constantino, y Constantino pues metió las manos en el asunto, y para solucionar este problema que tenía a todo el imperio de cabeza, porque el arrianismo se esparció por todo el imperio, que era muy grande y estaba causando serios problemas, él decidió arreglarlo como emperador y convocó a una reunión de todos los dirigentes del cristianismo en aquel entonces, y se llamó el Concilio Ecuménico de Nicea. Y esto ocurrió en el año 325. Les voy a platicar una historia muy interesante sobre cómo es que Constantino estaba tratando de arreglar este asunto de Arrio, porque pues él era romano y era pagano, él adoraba al sol, pero sucedió que cuando el emperador Diocleciano estaba ya grande, decidió dividir el imperio en 4 partes y nombró a cada representante del imperio de las 4 partes, puso un jefe en cada una de las partes, y él dijo, bueno, cuando yo muera, uno de los 4 va a subir a mi puesto y se va a nombrar, el que subió tiene que nombrar a otro para que ocupe ese 4º lugar. De esta manera, hasta el infinito y más allá, vamos a tener 4 representantes en el imperio con grado de emperador, pero va a estar el emperador máximo, que soy yo, y así es de que no va a tener que haber elecciones y la sucesión del emperador va a ser muy suave, sin problemas. Todos vamos a ir subiendo el escalafón sin ningún problema. Pero habrán de saber que cuando se murió Diocleciano, pues no sucedió nada como él quería. Se armó una rebatinga y un pleito entre los 4 que estaban y se empezaron a matar entre ellos. Uno de ellos se llamaba Galerio, el otro se llamaba Lactancio, uno se llamaba Constantino y el otro se llamaba Magencio. Bueno, empezaron las luchas y Constantino le puso una emboscada a Galerio y tomó la parte del imperio que le correspondía a Galerio. Entonces ya tenía 2 partes del imperio, Constantino. Con Lactancio, Licinio tenía una hermana y se casó con ella. Así es de que pues no podía matar al cuñado, pero hizo un trato con él. Dijo, mira, te voy a dejar vivo si dejas de perseguir a los cristianos. Hicieron ese trato. Y en el año 311, antes de que Constantino matara a Galerio, se firmó un tratado de suspensión de la persecución de cristianos. Muy importante este tratado. Pero luego, el que estaba más encumbrado era Magencio, que era el que tenía la parte del imperio donde estaba Roma. Y sucedió esto. Constantino decide ir y atacar
a Magencio. Y de repente ya cuando va a llegar se da cuenta que Magencio tiene un ejército el doble o el triple que él, con más recursos, y está pues ya pues todo desmoralizado y su ejército acaba de tener un enfrentamiento donde había vencido a Galerio. Estaba un poco diezmado. Y cuenta Lactancio, este sí es Lactancio, el historiador Lactancio, que la noche antes de enfrentarse, se conoce a esta la batalla del puente Milvio. El puente Milvio cruza sobre el río que divide lo que es la parte oriental del imperio con la parte occidental del imperio para llegar a Roma. Se va a dormir Constantino esa noche antes de atacar el puente Milvio y no está seguro Lactancio si fue un sueño o una visión, pero en la mañana se levantó Constantino muy emocionado y dice, tuve una visión. En el cielo apareció ese símbolo que están ustedes viendo ahí en la pantalla, se llama crismón o lábarum. Y en el lábarum decía, in hoc signo vences. Significa, con este signo vences. Y pues él lo creyó y mandó poner en todos los uniformes de su ejército ese símbolo, en todos los escudos de su ejército ese símbolo. Y ya que estaba dibujado en todas partes el símbolo ese, se lanzó a atacar a Magencio y lo derrotó fácilmente y tomó Roma. Ya tenía 3 partes del imperio. Y muy contento estaba Constantino cuando se enteró que su cuñado, Licinio, había atacado en Judea a los judíos y que había hecho una masacre. Muy enojado, manda por él y pues su hermana le pide que lo perdone y le da una oportunidad. Pero al muy poco tiempo, Licinio vuelve a atacar a los no cristianos, o a los cristianos, perdón. ¿Y qué es lo que sucede? Esta vez Constantino no tiene piedad y lo mata. Y así Constantino se quedó con todo el imperio. Este es el escenario cuando Constantino manda llamar a todos los obispos del imperio para celebrar el concilio de Nicea. De ahí viene el sentimiento de simpatía de Constantino con el cristianismo, por el lábarum, porque esa visión que tuvo de que con ese signo iba a vencer. Los historiadores aún no están de acuerdo en si Constantino alguna vez se convirtió al cristianismo. De hecho, no fue bautizado hasta minutos antes de su muerte. Lo bautizaron estando acostado en su cama antes de expirar. Eso nos muestra que Constantino siempre permaneció algo distante del cristianismo. Le era simpático, pero no fue algo con lo que se rindió. Él no se rindió a Jesús. De hecho, nunca cambió en su moneda los símbolos de adoración al sol. Eso lo podemos ver en los museos, como las monedas de Constantino tenían el símbolo del sol. Hay 2 situaciones interesantes respecto a su afán de congraciarse con el cristianismo, pero sin afectar su forma de pensar que era pagana. Primero lo que hizo fue ordenar que el cristianismo celebrara sus reuniones en domingo. Y pues era muy importante porque el domingo los romanos celebraban el Día del Sol. De hecho, en inglés se llama Sunday, es el Día del Sol. Y así se celebra hasta ahora. Luego, para no competir con el nacimiento de Jesucristo, estableció el 25 de diciembre, fecha del solsticio de invierno, que es la fecha en la que celebraba al sol invicto. Los puso en la misma fecha y decía, bueno, Jesucristo es la luz del mundo y el sol es la luz que alumbra la tierra. ¿Por qué no pueden estar celebrándose el mismo día? Y nosotros celebramos esa fecha porque Constantino la impuso. Es muy importante aquí ver cómo esta decisión de Constantino de juntar a los obispos y de congraciarse con ellos
y hacer al cristianismo la religión preferente del imperio. Pero él como emperador se llamó a sí mismo Pontifex Maximus, o sea, Pontífice Máximo, título que posteriormente adoptarían todos los papas. Y de ahí en adelante se acabaron todas las masacres y todas las persecuciones para los cristianos. No hubo más persecución. El resultado de la adopción de que Constantino eligiera el cristianismo como la religión del imperio tuvo resultados muy funestos para los cristianos judíos. Acuérdense, hasta ese momento todavía era una religión judaica, con toda su bagaje cultural judaico, pero aquí fue transformado. Lo primero que sucedió es que los que dirigían los cultos tuvieron que cambiar su vestimenta porque el emperador iba a estar presente. Ahí podemos ver a su izquierda pues todas las ornamentaciones que usaban para los cultos. Luego se empezó a utilizar incienso, que el emperador lo usaba exclusivamente para él porque se consideraba Dios. Pero ahora se empezó a utilizar en los cultos cristianos. Luego, pues acuérdense que les dije que los cultos se organizaban en las casas y en las sinagogas. No había iglesias todavía, no había templos cristianos, eran las sinagogas. Siempre que vemos en el Nuevo Testamento que los cristianos se reunían, era en las sinagogas. Cuando vemos a Pablo predicando, él siempre dice, y en la sinagoga de ellos les hablé acerca de Jesucristo. Las reuniones eran en las sinagogas. Pronto se empezó a sentir pues todo aquel empuje, toda aquella cosa de la cuestión imperial, porque ahí estaba sentado el emperador y necesitaba ser fastuoso. De tal manera que cuando venía el emperador, venían detrás de él todos los obispos del lugar donde estaba y se hacía una procesión. Eso le daba una solemnidad muy grande. Otra cosa nefasta que sucedió, que créanme, a mí todavía me tocó, yo alcancé a verlo, se convirtió el culto, el latín, en el idioma oficial del culto. Y resulta que pues eso redundó en que pues ahí estaba yo, pero oyendo una lengua que no entendía y estaban haciendo cosas que no entendía. El cristiano se convirtió en un mero espectador del culto. Y solamente la poca información que le daban, que no era en latín, era lo que podían saber de cristianismo. Se inventaron los coros para la procesión y darle fastuosidad al culto. Aquí vimos que no había iglesias, pero entonces sucedió algo. En los lugares donde habían sido muertos los mártires, donde habían sido asesinados, se empezaron a construir grandes templos. Y a los templos llevaron sus restos. Y a estos restos les llamaron reliquias. Y así inicia el culto a las reliquias. Y a estos huesos, pedazos de ropa o lo que encontraban de los mártires, les fueron asignando poco a poco poderes milagrosos. Y el hecho de tenerlos ahí como una cuestión histórica, como lo tenían los antiguos cristianos, se pasó de la veneración a la adoración. Y empezaron a hacerse templos donde se hacía peregrinaje para ver las reliquias. Todos estos cambios pues afectaron a la nueva cristiandad. Los nuevos cristianos no estaban muy de acuerdo con esto, pero querer revertirlos implicaba enfrentarse al imperio y nadie quería enfrentarse al imperio. De tal manera que inició un fenómeno muy curioso y el que lo empezó fue un hombre llamado Antonio en Egipto, que dijo que estaba en contra de todo lo que estaba pasando en la iglesia y se le conoce hoy como Antonio del Desierto, y habló de reformar la iglesia, pero no quería enfrentarse al imperio, de tal manera que huyó al desierto y con esto dio inicio el monaquismo, o sea, los monasterios, y miles de gentes le siguieron. Contra todas estas cosas que estaban pasando, en toda esta época hubo hombres, especialmente algunos que
lucharon en contra vehementemente de todas estas desviaciones que se estaban empezando a dar, ¿sí? Y se les conoce como padres de la iglesia. Y algunos de esa época eran los grandes capadocios, Gregorio de Nasancio, Ambrosio, Atanasio, que defendieron fuertemente y con energía la doctrina original. Pero a este punto su defensa empezaba a resultar infructuosa porque ya había grandes desviaciones. Otro de los reveses que sufrió el cristianismo, y yo creo que a mi juicio el más grande, es que en el año 380, el emperador Teodosio, siendo obispo de Milán, el gran Ambrosio, maestro de Agustín de Hipona, en un decreto, en un edicto que se llama el Edicto de Tesalónica en el año 308, vean lo que escribió. Aquí, este es el documento oficial del nacimiento de la Iglesia Católico Romana. Cualquiera que les diga que la Iglesia Católica la fundó Jesucristo, bueno, díganle, bueno, entonces explícame por qué Teodosio escribió este edicto en Tesalónica en el 380. Vean por ahí que dice, bajo este concepto, a ver dónde dice, a que serán llamados, esta doctrina apostólica, evangélica, y serán llamados cristianos católicos, ¿sí? Le da por primera vez en la historia el nombre de católico. Y hace el catolicismo, no como Constantino, que la hizo su, digamos, de todas las religiones que había, esta es mi consentida. Teodosio dio un paso más allá y dijo, esta es la religión del imperio y cualquiera que se oponga, dijo, primero va a ser castigado por Dios y luego por el imperio. O sea, una amenaza un tanto fuerte, ¿no? Diciendo que iba a ser primero objeto de la venganza de Dios y luego después que por su iniciativa iba a seguir la voluntad celestial de destruir a todo aquel que se opusiera a la doctrina apostólica que él había destinado en ese momento como cristiandad católica. Entonces, este es el nacimiento de la Iglesia Católica. ¿Y qué sucedió con esto? Bueno, que el Imperio Romano era muy organizado, de tal forma que la jerarquía de la Iglesia se transformó en una institución. Ahora tenemos una institución que es la Iglesia Católica Romana. ¿Y por qué es una institución? Porque Teodosio les dio facultad de inmiscuirse en todos los asuntos de la vida. Y cuando digo todos, es todos, ¿eh? La iglesia llevaba los registros de nacimiento, de bautismos, llevaba el registro de las muertes, en fin, llevaba registro de todo. Controlaban pues las propiedades, quién vende, quién compra, y tenían injerencia en toda la vida social. Esto fue un duro golpe para el cristianismo de Jesucristo. Y la iglesia judía original de pronto se había transformado en la religión del Imperio Romano. Y esto trajo algo grave, muy, muy grave, porque empezó a desarrollarse ya como institución una aversión muy fuerte en contra de los judíos. Se empezó a predicar que los judíos habían sido los responsables de matar a Jesucristo y por lo tanto, pues ya no tenían relación con esta nueva institución romana. Y este antisemitismo lo vamos a ver cómo se hizo muy fuerte y muy, muy tremendo en la época de la Reforma. En el año 397 hubo un gran padre de la iglesia llamado Juan Crisóstomo. Crisóstomo significa boca de oro y se le llamaba así, o también le decían pico de oro. Juan Crisóstomo se caracterizó por ser un predicador profundamente elocuente. Y aquí vemos que Juan Crisóstomo, en la vida de Juan Crisóstomo, él veía que la iglesia a la que él pertenecía, obviamente, no había otra,
se estaba degradando y se estaba corrompiendo. Así es de que él fue el primero en un escrito que se conoce en la historia que dejó constancia de que quería reformar la iglesia. Pero todas las cosas que él propuso para reformar la iglesia y sacarla de esas desviaciones que ya llevaba, encontró mucha oposición y la emperatriz Eudoxia lo depuso y lo desterró y murió en un pueblo que se llama Capadocia, desterrado porque no pudo llevar a cabo la reforma que él quería. Agustín de Hipona es considerado como el padre de la iglesia más influyente y el primer doctor de la iglesia católico romana, y su filosofía y su teología hasta hoy es utilizada intensamente por la iglesia católico romana. Pero curiosamente, la teología de Agustín también es utilizada grandemente por los reformadores. ¿Por qué? Porque Agustín tenía un concepto muy parecido de lo que es la gracia, de lo que es la fe y de lo que es la predestinación, prácticamente igual a lo que dijo Lutero. Así es de que, irónicamente, el gran doctor de la iglesia, toda su teología ha servido igual tanto para católicos como para protestantes. Les recomiendo que lean a Agustín, es increíblemente maravilloso. Tiene 2 libros que son fundamental leer. El primero de ellos se llama Confesiones y el otro se llama La ciudad de Dios. Les recomiendo que los lean, son fascinantes. Hubo otro concilio que se llamó el Concilio de Éfeso y aquí hubo una disputa muy curiosa. Fíjense, se estaban disputando la cuestión de si Jesucristo, hijo de María, podía ser llamado, María podía ser llamada Madre de Dios o Madre de Jesucristo. Fíjense bien, la discusión en el concilio no era si se tenía que adorar o no a María. La cuestión era, ¿es madre de Jesús o es madre de Dios? La disputa fue muy encarnizada y finalmente la palabra Cristotokos, que significa la que parió a Cristo, fue cambiada por Theotokos, la que parió a Dios. Y el que propuso este cambio de que María no era la madre de Dios, sino la madre de Jesús, fue Nestorio. Y el nestorianismo fue derrotado en el concilio de Éfeso y de ahí en adelante la Iglesia Católica ya no tuvo más empacho en llamarle a María la Madre de Dios. Esto es muy importante porque son pequeñas desviaciones que la Iglesia iba sufriendo y que la iban apartando del evangelio original. Una cuestión terrible que sucedió, que hoy día es tema de debate muy fuerte, fue lo que hizo el señor Vicente de Lerins en el 434. Este señor estuvo inmiscuido en la formulación del canon de las escrituras. Y había muchas dudas sobre qué escritos eran buenos, qué escritos eran malos, que si un padre de la iglesia escribió una carta fulana, un manuscrito fulano, cuál debemos aceptar, cuál no debemos aceptar. Y él dijo, bueno, yo voy a hacer una fórmula que nos diga qué es inspirado por Dios y qué no. Y se aventó esta formulita que ustedes están leyendo ahí. Cred quod semper, quod ubique, quod ob omnibus. Significa lo que fue creído siempre, en cualquier lugar y creído por todos. ¡Sájale! Esto es tremendo. Porque dio lugar a lo que se conoce como la tradición. Y la iglesia, con el paso de los años, utilizó esta fórmula grandemente y en el futuro logró establecer como dogma dentro de la iglesia que la tradición era igual en poder y en autoridad que la Biblia. ¿Y en qué consistía la tradición? No, pues es que Walter Business es un santo.
No, ¿y quién dijo eso? No, pues es que lo han dicho por 500 años en toda Europa y siempre lo han dicho. Ah, no, no, entonces es un santo y punto. Era dogma y entraba dentro de la doctrina de la iglesia. ¿Se fijan qué cosa tan tremenda hizo este señor Lerins? Pues la iglesia lo tomó como dogma y es hasta el día de hoy, siglo XXI, el código vicenteniano, que así se llama, se sigue utilizando. 1000 años después de Vicente Lerins, esta tragedia de Vicente Lerins, pues iba a ser refutada enérgicamente, específicamente por Martín Lutero, con una de las solas de la Reforma, es sola escritura, donde él rechaza la tradición como inspirada por Dios y él dice, lo único que ha inspirado Dios es la escritura. Nos quedan unos cuantos minutos. En el Concilio de Calcedonia hubo una situación muy interesante. Se estaba discutiendo ahí una herejía que presentó Eutiques y en este asunto Eutiques decía que en Cristo había dos naturalezas, la divina y la humana, y que siempre estaban separadas. Y esto discutió el concilio, pero lo más importante del concilio es que no llegaban a un acuerdo. Y un día del concilio llegó el Papa León I y dijo, a ver, amiguitos, aquí traigo un escrito, fírmenlo todos, y aquí dice que Cristo tiene las dos naturalezas en una sola sustancia. Fírmenle, ya está decidido. Esta decisión, que aparentemente es simplona, fijó la postura del poder papal, porque la decisión unilateral del Papa, por sobre todos los obispos del concilio, dictó el resultado del problema con Eutiques. Y a esta situación se le conoce como la definición de Calcedonia. Y de ahí en adelante el Papa se sintió con libertad de decir, no, pues yo creo que los elefantes vuelan. Ah, no, pues el Papa dijo y punto, ¿no? Sí, me acuerdo que cuando trabajaba en Teléfonos de México, había un gerente que era muy autoritario, ¿no? Y llega uno de los compañeros y dice, oye, si sabes que dijo Rangel que los cocodrilos vuelan. Bueno, antes de saber quién lo dijo, dijo, oye, si sabes que los cocodrilos vuelan. Y dice otro, no, hombre, está loco, ¿cómo van a volar? Dice, oye, pues dijo Gilberto Rangel que vuelan. Dijo, bueno, pero bajito, bajito. Era la sumisión al poder del jefe, ¿no? En este caso era la sumisión al poder del Papa. Esta decisión de Eutiques y las dos naturalezas no pasó desapercibida. El patriarcado de Alejandría se enemistó con Roma y rompieron relaciones. Y en este rompimiento de relaciones se crearon la iglesia copta, la armenia, la siriaca, la malankara de India, y hasta el día de hoy no se han reconciliado. Son ya separadas con cultos diferentes al culto romano y ya no forman parte de la iglesia católico romana. En el 590 existió un papa que se conoció como el Grande y es muy conocido porque este señor se encargó de recopilar toda la música eclesiástica de su tiempo y que hoy los conocemos como cantos gregorianos. A él le pasó algo muy curioso. Estaba como papa en Roma y venían los lombardos a atacar a Roma. No les he comentado que en ese tiempo los papas empezaron a tomar parte en muchas guerras y eran más guerreros que guías espirituales. Estaban inmiscuidos en muchas guerras. Pues el papa estaba pidiendo ayuda para que lo libraran del ataque de los lombardos y mandó a un emisario para que pidiera ayuda a Constantinopla. Y pues la ayuda de Constantinopla nunca llegó y él tuvo que negociar por su cuenta con los lombardos y logró la paz con Lombardía. Y
de nueva cuenta vinieron los lombardos por segunda vez y él volvió a negociar y volvió a traer la paz a Roma. Aquí en esta situación se sentaron las bases del sentimiento de la omnipotencia del papado. ¿Por qué? Porque como no había un rey, no había un emperador, el papa se vio obligado a actuar como las dos cosas, como rey y como emperador. De tal forma que esta situación histórica que le pasó a Gregorio le dio pie o fundar el poder temporal del papado. Gregorio particularmente, aparte de su fama como músico, era muy supersticioso y él hizo un compendio de todas las creencias, supersticiones, leyendas y cosas obscuras de su época, y él las creía como si fueran verdad evangélica. En el 726, vamos a ir más rápido porque ya creo que ya nos pasamos de tiempo. No, bueno, yo creo que ya es hora, son las 9. Yo creo que aquí vamos a parar y mañana continuamos. Déjenme detener esto. Para no alargar mucho el tiempo, que ya era 1 hora lo destinado, pues quiero agradecerles su presencia y pues los espero el día de mañana. La historia apenas comienza y vamos a ver cómo esta historia de la Reforma tiene implicaciones muy fuertes para nosotros el día de hoy. Y esas implicaciones, no importa si eres ateo, agnóstico, hinduista, maometano, presbiteriano, católico, la Reforma impactó a todo el mundo de su época y a nosotros hoy día. De tal forma que no se lo pierdan. Vamos a ver cómo nos está impactando hoy y cómo nosotros podemos ser partícipes del impacto que la Reforma debe tener para transformar a México, a nuestro país. El gobierno no puede transformarlo, ningún partido político, ninguna persona. La única manera es que venga a través del mensaje que el creador del cristianismo dejó y que es Jesucristo. No podemos cambiarlo si no es a través de él. Entonces, necesitamos ver la historia y cómo en la época de Martín Lutero, este mensaje de Jesús sí pudo transformar toda la geografía de Europa y parte de América. No se lo pierdan, los espero mañana a las 8 de la noche.